Gloria al Padre, amados. Les saluda el pastor Pablo González del Ministerio Rey de Reyes Guatemala, en Centroamérica para todas las naciones. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de lo que estuvimos hablando, de lo que el Padre nos habló el día domingo en el servicio presencial en Rey de Reyes. Así que vamos a estar hablando de que somos primogénitos, parte 2. Y para la parte 2 quiero hacer un poco de énfasis en la primogenitura en la parte antigua, cuando se habla de los grandes patriarcas en la Biblia, en las Escrituras, y la primogenitura en la actualidad. Entonces, tengo aquí mis notas y vamos a ir leyendo un poquito y dándote citas bíblicas para que tú que apuntas, tú que estudias la palabra, puedas hacerlo. Después de la transmisión o durante la semana tengas ahí tu tarea para poder buscar la palabra, para poder meditar en ella y para poder hacerlo con total libertad. Entonces, amados, en la época de los antiguos patriarcas, era habitual entre los siervos de Dios otorgar derechos especiales al primer hijo varón. Pero al morir el padre, el hijo mayor se convertía en la cabeza de la familia. Él era responsable de cuidar y mantener a todos los que vivían bajo su techo y tenía autoridad sobre ellos. También representaba a la familia ante Dios. Miren este punto interesante. Esto es una fuente muy importante de internet que yo pude obtener la información acerca de la historia bíblica. La herencia se repartía entre todos los hijos, pero el primogénito se recibía la parte principal, que equivalía al doble de los demás. Si tú te puedes dar cuenta, la primogenitura en la parte antigua, en la parte del Antiguo Testamento, si el papá moría antes de dar una herencia, y obviamente estaba el hijo primogénito pasaba a tener o asumir el rol del papá. Entonces, supongamos que había una familia que tenía 5 hijos y el más grande de los hijos tenía 10 años y su papá moría. El niño de 10 años tenía que asumir el rol de papá, tenía que dar cuentas delante de Dios, tenía que hacerse responsable de la mamá, responsable de los hermanos. Y esa era la parte de lo que conllevaba ser primogénito antiguamente. Obviamente sabemos que en la actualidad o en lo moderno, cuando pasan situaciones similares, pues también toca hacerlo. En mi caso, pues obviamente tratamos de ayudar a mi mamá y demás junto con mi hermano. Y estamos trabajando, lo importante es que trabajamos para el reino juntos, entonces ahí estamos. Pero yo no asumo un rol de papá para mi hermano. Yo sigo siendo hermano mayor de mi hermano. En este caso, para la gloria del Padre, soy su pastor. Y con mi mamá de la misma manera. Pero no asumo un rol de papá para él. Pero en lo antiguo sí se asumía un rol de papá. ¿Y por qué lo estoy explicando? Porque son datos bien importantes. Y quiero que hoy tracemos una línea del tiempo para que tú te puedas dar cuenta lo que significa tener la primogenitura en Cristo Jesús. Aparte de eso, les comentaba que la persona que era el primogénito recibía una doble porción de herencia, además de sus hermanos. Entonces, quiere decir que el ejemplo que yo estoy dando de una familia de 5, que es un ejemplo no real, es un ejemplo X que yo estoy inventándome ahorita para poder ejemplificarte. El niño de 10 años recibía doble porción a comparación de sus otros 4 hermanos y obviamente recibía más. Lo interesante es que en el libro de Génesis hay una historia en la cual nos hace énfasis y podemos ver cómo una persona pierde su primogenitura. Y en este caso yo quisiera que tú me acompañaras al libro de Génesis 25, capítulo 25, versículo 27. Te doy un tiempecito ahí. Génesis 25, capítulo 27. Dice: y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza. Mas Rebeca amaba a Jacob, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura?
Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tomando en cuenta todo lo que hablábamos anteriormente de lo que estamos haciendo en la historia de la parte de la Biblia, podemos ver cómo en este momento Esaú, hijo de Isaac, desprecia la primogenitura. Y es ahí donde Jacob, más pilas, valga la redundancia, se pone las pilas. Dicho guatemalteco es que se pone avivado, se pone ahí con todas las fuerzas para poder jalar la bendición. Le dice que le venda su primogenitura. Entonces viene Esaú y por un plato de lentejas, por un plato de comida, por estar cansado, se lo vendió. Y el día de hoy platicábamos con los ministros de la red apostólica de Rey de Reyes. Para la gloria del Padre estábamos teniendo nuestro discipulado el día de hoy, nuestro consejo apostólico que acostumbramos a tener todos los martes, y hablábamos acerca de que se da o podemos comparar esta historia con la del hijo pródigo. Tú vas a decir, Pablo, pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Y te lo quiero explicar el día de hoy. Si tú te puedes dar cuenta, Esaú, siendo el hermano mayor de Jacob, despreció su primogenitura. Y si tú te das cuenta, en la historia del hijo pródigo, el hermano mayor, cuando el hijo pródigo regresa a casa, que era su hermano menor, obviamente, viene y le alega al padre, le dice, mira papá, o sea, ¿por qué ese tu hijo que tú le has dado todo, que le dices la herencia y demás, le estás haciendo fiesta? Si yo siendo tu hijo trabajo para ti, te sirvo a ti, me ocupo de todas las tareas de la casa, y que tú le diste todo y lo fue a menospreciar, tú le haces fiesta porque regresó. Y viene el papá en misericordia y le dice, hijo mío, no sé por qué alegas si todo lo que yo tengo te pertenece a ti. Entonces podemos ver o podemos comparar las dos cosas de cómo el hermano mayor del pródigo no tenía en cuenta su primogenitura. Todo lo que le pertenecía al papá le pertenecía al hermano mayor del pródigo. Pero él, por estar afanado en tanto trabajo, no se había dado cuenta y simplemente se centraba y se enfocaba en trabajar y no disfrutaba de la herencia, no disfrutaba de lo que el papá tenía y había trabajado para él. Entonces, en este caso, Esaú, por estar enfocado en la caja, en la cacería, solo trabajaba, y cuando trabajaba se desenfocó a punto de que le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, amados, tenemos que tomar en cuenta esto. Uno, el Padre tiene una herencia para nosotros, ya plasmada, ya trazada desde antes de la fundación del mundo, Él la tiene. Segundo, somos coherederos con Cristo Jesús y por Él somos primogénitos, lo que hablábamos el domingo. Si tú no lo has visto, yo te invito a que nos sigas en YouTube, ahí está la prédica, o puedes scrollear aquí en Facebook y también encontrarás la prédica del día domingo. Y tercero, es la importancia que tú le tienes que dar a tu primogenitura. En este caso, Esaú le importó más el trabajo y se afanó más por el trabajo que por lo que significaba tener la doble porción de lo que su padre le iba a dejar. Y en el caso del hermano mayor del pródigo, se enfocó más en el trabajo que hacía día tras día y se molestó cuando el papá le hizo fiesta a su hermano por haber vuelto. Y no se enfocó en lo que él ya tenía, en lo que él ya era dueño. Entonces, muchas veces nosotros, por estar afanados, por llevar afanes atrasados, dice la palabra que cada día tiene su afán, y nosotros jalamos los afanes de día tras día tras día, se nos olvida que nuestro papá es dueño de todo. Se nos olvida que nuestro papá es dueño del oro y la plata. Él es el que creó las montañas, Él es el que creó los cielos, Él es el que te da la vida. Y que en Él podemos encontrar cualquier clase de bendiciones. Una de ellas dice la palabra que el bien y la misericordia nos seguirán por el resto de nuestras vidas. Y cuando nosotros olvidamos lo que es ser un primogénito, se nos puede llegar a olvidar parte de la herencia que el Padre ya nos dio o nos quiere dar. Y el día de hoy yo quiero llevarte a ti a una reflexión para que no vendas tu primogenitura por un plato de lentejas, para que no se te olvide tu primogenitura por estar trabajando. Recuerda que la Biblia dice que todo tiene su tiempo.
Dice la palabra que hasta para tirar piedras hay tiempo. Entonces, no es bueno, no sería bueno y nunca va a ser bueno que tú menosprecies tu primogenitura o tu herencia que el Padre ya te dio por estar afanado por otras cosas. No es malo trabajar, no es malo producir, pero sí es malo no gozarse de los beneficios de ser un primogénito. Sí es malo no gozarse de los beneficios de ser un hijo de Dios. Entonces el día de hoy yo te quiero animar y junto con todo Ministerio Rey de Reyes te queremos animar a ti, animamos a Rey de Reyes también, a que nos gocemos de los beneficios, a que nos gocemos de lo que el Padre tiene preparado para nosotros y ya preparó en los ambientes espirituales. En la palabra dice, tus ojos vieron un embrión. Y se habla que desde el embrión ya había sido previsto nuestro destino. Antes de la fundación del mundo, cuando nosotros estábamos allá arriba y éramos espíritus, ya teníamos un diseño, venimos a adoptar un cuerpo. Y cuando tenemos la adopción del cuerpo, tenemos un propósito y demás. Entonces tenemos que gozarnos y no nos tenemos que afanar por todas las cosas. Recuerda, cada día tienes su afán. Si el día de hoy te preocupaste por algo, déjaselo al Padre. Dale tus cargas al Señor, deposita en Él las cargas y mañana preocúpate por otra cosa o simplemente no te preocupes por nada, pero no vayas cargando a motivo de que se te olvide quién eres. No vayas cargando con tanto afán a motivo que se te olvide tu primogenitura, a motivo que se te olvide tu identidad de hijo de Dios. Vemos otro ejemplo en la palabra. Y es en el caso de Rubén. Él perdió este derecho, hablando de la primogenitura, debido a su conducta inmoral, por lo que su padre Jacob se lo otorgó a José. Esto lo podemos ver en 1 Crónicas 5:1. Se los leeré. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Podemos dar cuenta que al momento de faltar el respeto, y en este caso, la Biblia dice que violó el lecho de su padre, que violó el lecho de su padre, y en ese momento todos los derechos de primogénito se le fueron quitados. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, ser hijo de Dios nadie te lo va a quitar, pero ser primogénito de Dios tú lo puedes llegar a perder. Entonces el punto del día de hoy es cómo cuidar mi primogenitura. Obviamente entendemos que estas son historias del Antiguo Testamento y podemos ver que ya después la historia fue cambiando y en el mismo Antiguo Testamento obviamente ya vemos una ley distinta o una parte distinta después de la ley mosaica que algunos le llaman. Y ya después de esa ley el padre ya debía respetar el derecho que por nacimiento le correspondería a cualquiera que fuera el primogénito, no por conveniencia o por un favoritismo, sino porque simplemente le convenía. En Deuteronomio 21, del 15 al 17 dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviera, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces quiere decir que a través del tiempo la primogenitura ha ido cambiando en la palabra de Dios. Vimos que al primer momento o al inicio, el primogénito al momento de faltar el padre se volvía en una especie de padre, se volvía en una especie de responsable de toda la familia. Después vemos que obviamente era permitido en esa época tener dos mujeres, pero tener más de dos mujeres. Vemos ejemplos como el rey Salomón, el rey David, etc. Y vemos la diferencia de que el primogénito, si tal vez había alguna esposa que era preferida, alguna que tal vez no era tan preferida, independientemente del hijo de que naciera, fuera la preferida o no era la preferida, el primero iba a ser el primogénito. Y fue cambiando. Ahora lo importante es entender cómo tú y yo cabemos
A pesar de no ser judíos, a pesar de no ser israelitas del pueblo de Israel, obviamente, valga la redundancia, ¿cómo cabemos nosotros en la primogenitura de Jesucristo? Entonces dice la palabra, y te lo voy a leer para que tú puedas tener la base bíblica y así lo puedas estudiar en tu casa y lo puedas hacer. Hebreos 12, 22 al 24 dice: Más bien os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de millares de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos y hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si tú te das cuenta, aquí habla de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y esa inscripción en el libro de los cielos habla acerca de cuando nosotros recibimos a Jesús. La diferencia aquí es mi mentalidad. Una cosa es entender que yo soy hijo de Dios, y yo soy hijo de Dios porque Jesús me da la potestad de serlo. Al yo proclamarlo como mi Señor y al yo creerlo, que Él es mi Señor, yo tengo la potestad de llamarle a Dios Padre. Pero otra cosa es entender que yo soy un primogénito y guardar la primogenitura. Entonces, en este momento de la historia, si tú te puedes dar cuenta, a lo largo de la enseñanza del día de hoy, hemos dividido una línea del tiempo en 3 partes. La primera parte, que ya la mencionábamos, acerca de lo responsable que era el primogénito. La segunda parte, acerca de que si habían diferentes esposas, no importara quién fuera, el primogénito de cualquier esposa era el que definitivamente recibía la doble porción. Y la última parte es la que te estoy explicando en este momento, que somos los hijos que fuimos metidos, que fuimos absorbidos por la sangre del Cordero y que por eso fuimos injertados en Él y por eso le podemos llamar a Dios Padre. ¿Cuál es la primogenitura de ahora? Poder entender que hay una doble porción, así como la que recibió Eliseo de Elías. Nosotros podemos recibir una doble porción. ¿Y en qué me baso? En que Jesús dijo: mayores cosas que mí harán. Si Jesús dijo que mayores cosas que Él íbamos a hacer, y Jesús dice que nosotros somos coherederos en Cristo Jesús, quiere decir que la herencia que yo recibo al momento de ser un primogénito hace que yo pueda tener una doble porción en la actualidad, incluso no siendo del pueblo de Israel. Recordémonos que somos injertados nosotros por la sangre de Cristo. Y es momento para que tú y yo, el día de hoy, cambiemos nuestra manera de pensar. No vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. No vendamos o no se nos olvide nuestra identidad por el afán del trabajo. Y que en este momento podamos entender que la mente de Cristo tiene que estar en nuestra mente. Y nuestra mente tiene que ser transformada. Y tenemos que pensar tal y como Jesús lo hacía. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del día de hoy? La primogenitura de Dios, o la primogenitura que Jesucristo te puede dar y que nos da, empieza muchas veces por el cambio de mentalidad. Cuando tú cambias de mentalidad, va a cambiar tu entorno. Si tú le pones al cambio de mentalidad, obviamente la mente de Cristo, y le agregas la fe, tienes 2 cosas o 2 elementos que son muy grandes. Uno es tener la mente de nuestro Señor Jesucristo y otro es tener un fruto del Espíritu que es totalmente importante. Y si tú lo tienes, tú puedes hacer grandes cosas. No te afanes por cosas que ya pasaron. No estés pensando en cosas que ya sucedieron. Dice la Biblia que cada día tiene su afán. Y despreocúpate y deja todo lo que te haga peso. Todas tus cargas delante del Padre, delante del Señor. Recuérdate que Él en la cruz del Calvario murió por nosotros y ahí llevó nuestras enfermedades y nuestras cargas. Déjaselas a Él. No tienes por qué dudar, no tienes por qué estar enfermándote por estar pensando en qué va a pasar mañana, qué va a pasar el otro año. Amado, confía en Jesús, confía en el Espíritu Santo, confía en el Padre. Y haz carne, haz vida, haz verbo tu primogenitura. Actúa como un primogénito. Actuemos como un primogénito, como primogénitos. Pensemos como primogénitos. La diferencia de un primogénito a un hijo que no es primogénito es que tenemos una doble herencia.
Y en este ámbito espiritual no andamos viendo el ámbito biológico, si nacimos primero o nacimos segundo. Estamos viendo que por Jesucristo todos podemos alcanzar la primogenitura, pero depende de nosotros mantenerla, no venderla y aprovecharla. Así que piensa como Jesús, pídele al Padre en tu tiempo de oración que te dé la mente de Cristo y vas a ver que tu vida va a cambiar. Como conclusión del día de hoy, la mente de Cristo, la fe, nos va a ayudar a poder sostener la primogenitura y así gozar de los derechos, beneficios y responsabilidades que tenerla conlleva. Que el Padre te bendiga. Nos vemos el domingo en la iglesia. Que sea de construcción, que haya sido de construcción esta palabra para tu vida y que pases una feliz noche. Gloria al Padre.